Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Bien, amigos, estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Grupo Presente Multimedios a Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, a quien en verdad le agradecemos que se dé un tiempo para estar aquí, para platicar con los tabasqueños. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Irene. Gracias, Gabriel, por este espacio. Un gusto saludarle. Un placer estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de conversar con tu auditorio. También está con nosotros Luis Fong, él es el director de Pemex Exploración y Producción, con el que también vamos a platicar. Bienvenido, Luis. Gracias, muy amable. Qué gusto saludarle. Pues vamos empezando con esta entrevista. Teníamos muchas ganas de platicar con ustedes, contigo, sobre todo que estás aquí en Tabasco. ¿Y qué te parece si empezamos porque nos cuentes cómo va esa relación Tabasco-Pemex? De amores, odios, ¿en qué vamos? ¿Cómo va Tabasco? Bueno, yo la describiría como una gran relación estratégica. Pemex y Tabasco pues tienen una relación tan intrínseca. Tabasco es muy importante para Petróleos Mexicanos y a su vez Pemex es importante para Tabasco. He estado en frecuente comunicación con el señor gobernador, con su equipo de trabajo, asimismo José Luis Fong, director de la región sur, y distintas personalidades que trabajan en Petróleos Mexicanos, y la verdad es que la relación es fluida, muy cercana, de mucha colaboración. Sin embargo, es importante aceptar que los requerimientos sociales que tenemos en nuestro país pues muchas veces superan lo que distintas instancias de gobierno pueden hacer. Y Petróleos Mexicanos está transformándose de ser una empresa paraestatal hacia una empresa productiva del Estado. Pero esto no quiere decir que Pemex, a partir de la reforma energética, vaya a dejar de tener en su responsabilidad social y medioambiental un compromiso con Tabasco ni con ninguna comunidad petrolera en el país. Muy al contrario, te diría que en el contexto en competencia, nosotros vemos el conocimiento de Pemex en materia social y en materia medioambiental como una enorme ventaja comparativa para ganarle a la competencia. Estaremos trabajando de una forma más cercana con la población y la pregunta es, bueno, ¿y con qué dinero? La reforma energética lo que permite es que la carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos disminuya en un 5%, la tasa un año, 1% cada año de forma paulatina, lo cual en un mediano plazo le permitirá a Pemex tener más flujo y poder pues no solo generar más utilidades, sino ser un actor más responsable. El escenario cambió entre los petroprecios y hoy con el dólar. ¿Cómo le está tomando Pemex? Ya vimos algunas medidas. ¿Hacia dónde va con esta situación económica? Vamos por partes para que nos vaya explicando maestro Lozoya. Sin duda, en 4 meses el mundo cambió de forma importante desde el punto de vista económico y el sector de hidrocarburos, en donde Pemex es un jugador global, sin duda también tuvo unos cambios significativos. El precio del petróleo se cae casi en un 50%, lo cual evidentemente tiene un impacto tremendo en las finanzas de Petróleos Mexicanos y por lo tanto en la forma en la que podemos contribuir a las finanzas públicas del país. Esto hay que reconocerlo, es una realidad y ante esta realidad hay que ser responsable. Tendríamos 2 vías, una que se utilizó en el pasado, que era acudir a la deuda, endeudar a Pemex, endeudar a los mexicanos de una forma irresponsable y luego, bueno, a ver qué sucedía, ¿no? Esa historia ya la conocemos y ha tenido consecuencias terribles en la distribución de la riqueza en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo? Siendo responsables, ajustando nuestro gasto corriente, en particular en todas aquellas áreas de gasto superfluo, de gasto donde se pueden tener ahorros sin necesariamente, como se dice, afectar la inversión. La reducción que Pemex estará llevando a cabo este año son 62,000 millones de pesos, de los cuales, sin embargo, advierto, y agradezco esta pregunta que es muy importante, una parte importante de un 95% de este recorte afectaría la inversión. Bueno, la reforma energética por primera vez le permite a Petróleos Mexicanos acudir para buscar a socios, ya sea financieros o socios operadores, de tal forma que ellos lleven a cabo esta inversión y no se ejecute este recorte en su totalidad, más allá de que sí tenemos que reducir nuestro gasto corriente. Ahora bien, quisiera aprovechar esta oportunidad, hablando de recortes o no recortes, inversión, para
compartir con ustedes, Gabriel, que el año pasado teníamos asignado un presupuesto de 44 mil millones para Tabasco. Y solo pudimos ejercer el 83% de este presupuesto. ¿Por qué? Porque no tuvimos las condiciones para llevar a cabo nuestra inversión. Y esto, si yo bien acredito y acepto que hay necesidades importantes en el Estado, claro, lo peor que nos puede suceder, y por eso estamos en el ánimo de encontrar una solución con las comunidades, es no invertir, no llevar a cabo esa inversión, porque entonces pues menos tendremos oportunidad de poder apoyar a las comunidades y además afectamos miles de empleos en el estado de Tabasco. Es decir, recapitulo, es de los 44 mil millones de pesos, un 27% de ese presupuesto no se pudo ejecutar. Lo lamentamos, pero también lo comprendemos. Sin embargo, sí es importante que el diálogo entre Petróleos Mexicanos y las comunidades encuentre una solución. En ese ánimo estamos. José Luis Fong, director de la región sur, y Froilán Gracia han estado aquí frecuentemente. Pero bueno, yo estoy seguro que encontraremos las soluciones de tal forma que en este año no haya recorte en Tabasco. Claro. Que podamos ejercer la totalidad de la inversión que tenemos ya asignada y sobre todo acudir al sector privado también para que dentro del presupuesto global de Pemex no hay la reducción en la inversión sea la menor posible. ¿Y qué pasa con eso que no se pudo invertir? ¿Se podría sumar a lo que se tenía planeado de inversión a Tabasco este año? Lamentablemente no, porque los requerimientos de inversión de Pemex son muy grandes, son anuales y ese presupuesto se reasignó a otras áreas de oportunidad en la empresa. ¿Sigue siendo negocio el petróleo desde su perspectiva, con la baja en los precios internacionales, a como hoy se está cotizando? La reforma energética crea un escenario totalmente, yo diría, radicalmente distinto al pasado y por lo tanto, a pesar de los petroprecios que están por debajo de los $50 hoy, México es un gran destino de inversión. 40% del Producto Interno Bruto Mundial, si uno incluye a Europa y a Japón, están en deflación. Es decir, a un depositante, a una familia, a una empresa que deposita dinero en el banco le cuesta dinero. Si compra bonos del gobierno, en vez de que le paguen un rendimiento, le cuesta. Entonces los inversionistas globales están buscando destinos de inversión donde haya rendimientos. Pongámoslo en cifras concretas. ¿Cómo está el negocio para Petróleos Mexicanos? El costo promedio por barril en nuestra empresa de exploración, desarrollo y producción es de $23. Hoy la mezcla anda cercana a los $50, $47. Es decir, sigue siendo un negocio rentable, Claro. muy rentable. Y sobre todo, si tomamos en cuenta que México como país cuenta con un marco jurídico y un marco regulatorio de estándar internacional. No así muchos otros países en donde se encuentran depósitos importantes de hidrocarburos y donde hay, yo diría, inclusive alguna inestabilidad social a partir de que el precio cae y dependen en un 70-80% de los ingresos petroleros. Otros países en donde hay sanciones y no se puede invertir. Y otro elemento, Estados Unidos. Toda la revolución de Shell. A estos precios no es negocio. O apenas, yo diría, muchas de las empresas están obteniendo números marginales. De tal forma que México se coloca con nuestro costo de producción, y esto no es una tesis, estas son cifras reales, geológicas. La oportunidad geológica en nuestro país le ofrece a los inversionistas nacionales e internacionales un negocio, y un negocio que se puede llevar a cabo y que va a generar los empleos que aspiran las jóvenes y los jóvenes de nuestro país, empleos de calidad, ingenieros mecánicos, ingenieros petroleros, ingenieros en geociencias, ingenieros electricistas, los cientos de miles de jóvenes que requiere la industria para poder llevar a cabo los proyectos y que generen este mayor bienestar que requerimos. Y el otro México, le estamos en un momento de garantizar a estas empresas extranjeras que van a venir. Por un lado está el tema de la inseguridad, por otro tema está todo lo que tiene que ver con los gasoductos, el robo de combustible, todo lo que está alrededor de la industria energética. En este sentido, ¿qué has sentido con los inversionistas extranjeros? ¿Les importa o no? Yo te compartiría, Eliana, que curiosamente de 4 meses para acá el interés
se aceleró por invertir en México. ¿Por qué? Reitero, porque una buena parte del mundo te da rendimientos negativos, las oportunidades geológicas están aquí, México tiene una estabilidad política, económica y seguridad jurídica pues muy importante, y te diría que si bien hay retos en materia social, hay retos en materia de seguridad en nuestro país, la oportunidad está ahí, y el ánimo de los inversionistas, como director de Pemex se lo puedo decir, es patente, fuerte, y lo estaremos viendo en las rondas de licitaciones que lleve a cabo la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en los siguientes meses. Hablaba de asociaciones, de sociedades, de las rondas, de la ronda 0, de la ronda 1. ¿Cómo se tiene que establecer la relación con Petróleos Mexicanos, con los posibles socios dentro de este primer esquema? Hablemos de ronda 0, Emilio. Bueno, la ronda 0 es un proceso por el cual el Estado evaluó qué campos podía y debía desarrollar Petróleos Mexicanos y cuáles deberían de ser licitados para que privados o Petróleos Mexicanos compitiendo para ver quién ofertará las mejores condiciones los desarrollen. Pemex obtiene un portafolio muy importante, el 83% de las reservas 2P del país se le asignan a Pemex, lo cual le da una estabilidad en el mediano y largo plazo a Pemex, 15 años de producción al ritmo actual. Pero de todos modos, eso sí, es muy importante. Pemex se tiene que modernizar, Pemex se tiene que transformar para no solo ser capaz de extraer barriles aquí en Tabasco, que son barriles geológicamente relativamente fáciles, sino que podamos ir a aguas profundas, que podamos ir a yacimientos de mayor presión, de mayor profundidad en distintas zonas del país. Estos son los retos que tenemos como empresa, nos estamos transformando internamente, estamos cambiando radicalmente la forma en la que estamos estructurados. En vez de tener 4 subsidiarias, tendremos 2 empresas, exploración y producción y transformación industrial. Y todo lo demás que sean servicios jurídicos, financieros, de recursos humanos. Transportación, almacenaje. Además, crearemos 5 nuevas empresas que salen del balance de Pemex como tal para ser empresas con un fin de competir y prestarle servicios no solo a Pemex, sino a la industria. Por ejemplo, ductos, terminales de almacenamiento, lo que yo le llamaría logística. Cogeneración. Pemex, a partir de la reforma energética, tendrá una filial de cogeneración de energía eléctrica. Los números no son menores. Hoy en día Pemex consume el 6% de la energía eléctrica del país. En 3 o 4 años vamos a producir el 10% de la energía eléctrica del país. ¿Por qué? Gracias a la reforma energética se pueden construir los gasoductos, se puede producir más gas a partir de mayor inversión privada y se sustituye combustible por gas en nuestras terminales y seremos una empresa de generación de energía eléctrica a través de una filial. Fertilizantes, perforación y servicios. También no estará ya dentro de Petróleos Mexicanos, sino que será una empresa que compita para prestarle servicios a Pemex, pero también a Shell, a Exxon, a BP, a todas las empresas que vengan a nuestro país. Y eventualmente, ¿por qué no pensar en internacionalizar algunas de estas filiales? Son algunos de los temas, me emociona hablar de esto, podríamos pasar muy largo tiempo, pero el mensaje que quiero dejar aquí en Tabasco es: Pemex se está transformando, verán un Pemex distinto en los siguientes meses y años, y sobre todo Pemex está comprometido con nuestra gente. Lo más importante en la empresa es nuestra gente, es el recurso humano. Nuestra inversión en capacitación, uno de los temas que estamos llevando a cabo, se está incrementando. Construimos ahora en el centro del país, o estamos en el proceso de construir un centro de capacitación por casi 3,000 millones de pesos, algo inédito, de tal forma que las y los jóvenes que entren a nuestra empresa no solo sean grandes ingenieros aquí como el ingeniero Fong, que tengan capacidad geológica y de ingeniería petrolera, sino que además piensen cada vez más, sino yo te diría exclusivamente en dólares y pesos, y ya no en unidades volumétricas. Hay barriles que te cuestan $100 y pues claro que lo puedes sacar, pero vas a perder $50 hoy, ¿no? Pemex tiene que pensar, a partir del mandato constitucional, en generar dinero, utilidades, valor para el Estado mexicano, que es nuestro dueño. Y en ese sentido, en esta transformación, el tema de refinación, cuando vimos que Estados Unidos produce un barril, importa uno y los transforma y los vende, en ese sentido, en México, ¿cómo estamos? ¿O cómo Pemex vamos? Refinación es, creo, uno de los 3 más grandes retos que tiene la empresa. Perdemos
en el 2013 y 2014, casi el 1% del Producto Interno Bruto del país se pierde en Pemex Refinación. Sí. ¿Pero por qué? No es solo porque seamos relativamente ineficientes en el manejo de las refinerías, no, porque se dejó de invertir en las refinerías durante décadas. Bueno, ¿cuántas hay ahorita, no? Gracias a la reforma energética podemos asociarnos con socios financieros o socios operadores y llevar a cabo estas inversiones. Estamos pues en una situación de dificultad presupuestal, pero hay apetito, afortunadamente, para llevar a cabo estas inversiones en los siguientes 3 años y, como te comentaba, reducir pues el impacto que tenga este ajuste en el gasto de 62 mil millones de pesos. ¿Cómo estamos actualmente en refinerías? Porque varían los números, 6, 4, ¿cuántas verdaderamente están operando al 100%? ¿Cuándo podríamos estar más o menos, si no en un estándar, por lo menos recuperados? Tenemos 6 refinerías en el país, 6, de las cuales 3 falta modernizarlas Ajá. de una forma sustancial. Cada una, en promedio, requeriría de 4 mil millones de dólares de inversión para modernizarlas. Ajá. Es mucho dinero. Ajá. Y sobre todo, pues te diré, es mucho dinero que tiene una rentabilidad de entre 15 y 20%. Cuando las actividades de exploración y producción, como te mencionaba, antes de impuestos, Sí, claro, te da una utilidad de casi 100%. En promedios, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que encontrar un tipo de inversionista para cada tipo de oportunidad. Y en ese ánimo estamos, pero lo que me permito compartir con ustedes, con tu auditorio, es que el ánimo por invertir en nuestro país, tanto de las Afores mexicanas como los inversionistas nacionales y los internacionales, es muy grande y hay que aprovechar estas circunstancias que nos da la reforma energética, que ya tiene algunos logros, si me permiten comentarlos. Sí. ¿cuáles? En particular, se han creado 6 agencias nuevas en menos... O sea, la reforma energética se empieza a ejecutar en septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque es cuando se aprueban las leyes secundarias. Se creó la Agencia de Seguridad Energética y Medioambiental, que protege el medio ambiente. Se crea el SENACE, que es quien regula los flujos de electricidad en el país. El SENAGAS, que es quien regula la molécula de gas y que haya un acceso abierto para todas las empresas que lo quieran transportar. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, se fortalece la Comisión Reguladora de Energía, se fortalece la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se crean 3 fondos, uno para desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, un fondo de la Secretaría de Energía CONAFIN para invertir en la producción de hidrocarburos, un fondo para el Servicio Universal Eléctrico que permite invertir en la electrificación de zonas rurales o de municipios de alta marginación. Sí. Ya se mide el contenido nacional y se estableció claramente que habrá un 25% de contenido nacional en todos los proyectos. Se han otorgado 60,000 becas para estudiantes de nuestro país que entren al sector. 3,400 millones de pesos que yo comentaba en nuestro centro de capacitación en Querétaro. Y algunas cosas te diría que se sienten más o se sentirán cada vez más en el bolsillo de los mexicanos, que es el haber reducido las tarifas eléctricas en nuestro país. En lo que es las tarifas industriales se ha logrado una reducción del 18% en la ordinaria y un 26% en la tarifa horaria. En la tarifa comercial una reducción del 16%, en la de alto consumo de 7.5% y en lo que es el precio del gas natural una reducción del 4%. Datos concretos, cosas concretas que ya se ven a partir de la reforma energética y los miles de millones de dólares que veremos a partir de los siguientes meses ejecutándose en proyectos que generen empleo. Híjole, esa parte que acabas de hablar, los millones de los que tanto se hablan cuando se promovía la reforma energética, ya está la reforma, ya van a venir las inversiones y me da la impresión, no sé, ustedes que están metidos en esto, que los empresarios no están organizados en México todavía como debería de ser, no sé en Tabasco, no sé si tengas ese pulso, estamos organizados. Yo siento que andan dispersos, como que no saben bien por dónde entrarle. ¿Qué les sugieren a los empresarios que nos están escuchando para que puedan entrar en todas estas oportunidades que está dando esto, no? Sí, gracias. Creo yo que es una gran área de oportunidad aquí para el Estado, como siempre hemos venido diciéndolo, con esta reforma energética y esta apertura hacia otros empresarios, otras empresas que van a llegar, pues abre una gran área de oportunidad para todos los empresarios tabasqueños.
¿En qué consiste que estos empresarios tabasqueños se organicen y entiendan cuál es el área de oportunidad que tienen para trabajar en estas empresas? Ya no nada más le van a poder trabajar a Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, sino a todas estas empresas que van a llegar a ser competencia de nosotros también, que van a requerir todos esos servicios que nosotros estamos requiriendo ahorita, también ellos los van a requerir. Entonces, los empresarios que tienen que hacer es primero una estrategia global en el sentido de cómo poder hacer frente a esta gran oportunidad que tienen enfrente. Entonces, cuando platicamos con todas las asociaciones aquí, la misma Coparmex, la CEMIC, donde engloba a todos estos empresarios y constructores aquí en el estado de Tabasco, creo que ellos de alguna manera están entendiendo hacia dónde deben de ir para poder hacer frente a esta gran oportunidad. Creo que ellos también están migrando en esa conceptualización de que ya no es nada más Petróleos Mexicanos la empresa en la cual pueden hacer sus desarrollos. Y yo añadiría a esto que ya no solo deben de verse los empresarios mexicanos como contratistas de Pemex o contratistas de esas empresas, también ahora pueden ser socios de Pemex y socios de las empresas que vengan a trabajar a nuestro país. Pero no que todo el mundo le quiera entrar a la proveeduría como tal, porque decíamos, todo el mundo de repente ya quiere ser proveedor de Pemex por alguna circunstancia. Yo espero, claro, tener siempre mejores proveedores, pero yo espero ahora tener en toda la cadena de valor más socios en Petróleos Mexicanos que tengan los incentivos totalmente alineados con nosotros, que ganemos dinero juntos y cuando haya malas épocas, pues que nos ajustemos ambos el cinturón. Puerto de frontera, ¿qué es para Pemex? ¿Qué significa el puerto de frontera? A ver, Fong. Bueno, el puerto de frontera por muchos años ha estado ahí en ese potencial latente. Creo que es el momento desde el punto de vista visión muy concreta, puede llegar a ser la zona logística para el estado de Tabasco y proveer todos los servicios que van a estar en todos estos desarrollos en aguas someras. Ese es el punto principal que debe de tomarse en cuenta aquí en Tabasco, el puerto de frontera. Puede ser en ese aspecto el proveedor de toda la logística que requiere nuestra explotación y nuestro desarrollo en aguas someras. Okay. Bien. ¿Cómo va a afectar el tipo de cambio en los contratos, en la renta de equipo y en el otro esquema que es lo inherente a la extracción de hidrocarburo si los precios se establecen en dólares? ¿Se va a establecer de alguna nueva forma? ¿Qué estrategias, no? Para enfrentar esto. El mercado, hay mercados que son internacionales. Ajá. En particular, el de la renta de equipos de perforación, pues la competencia es internacional, entonces se establecen dólares. Y, pues el tipo de cambio, por supuesto, pues nos pega, ¿no? De alguna forma. No, bueno, es que de alguna forma. ¿Qué trompo a la uña? Viene el camino de la reforma. Ahora, por otro lado, también las exportaciones que logra Pemex son en dólares y recibimos más pesos. Ya. Entonces hay un efecto de compensación, pero en el neto, como se ríe aquí Ileana, es algo que nos duele hoy. Pues sí, imagínate, después de tanta chamba, de tanto jaloneo y a la hora de la hora, estos factores internacionales de alguna forma pues les pegan y y afecta, ¿no? Se están buscando las estrategias. Sí. Oye, el tema de la transparencia. A ver. ¿En qué va caminando? Porque pues esa es una de las exigencias de la gente, ¿no? Que se transparenten los contratos, las licitaciones. Sí, claro. Todo este proceso. Bueno, Pemex está absolutamente comprometido con incrementar nuestra transparencia. ¿Y qué acciones concretas estamos llevando a cabo? Número uno, y es algo que a algunos les gusta y a otros no, pero nos dejaremos en el camino de tomar decisiones centralizadas que promuevan el que se dejen de comprar el mismo bien o el mismo servicio a precios diferenciados dentro de la empresa. Es decir, antes, hasta hace un año, alguna gerencia en el norte del país compraba una pick-up en 400,000 pesos y otra en 500,000. Y bueno, no necesariamente tenía que haber falta de que alguien se estuviera beneficiando de esto, simplemente era una falta de eficiencia en la forma en la que veníamos comprando bienes y servicios. Te dejo una cifra que es no menor. Centralizamos el 50%, y centralizar quiere decir comprar también local, pero tomar decisiones de una forma horizontal y que nos permita
sacar el mayor jugo de la posición pues de comprador grande de petróleos mexicanos, no solo en México, sino en el mundo. Sobre el total de bienes y servicios que compramos el año pasado, en 2014, logramos centralizar casi 20,000 millones de dólares, que es casi el 50% de lo que compramos. Casi 40,000 millones, centralizamos 20,000. Sobre esos 20,000 millones se ahorraron 1,600 millones de dólares en contratos respecto al año anterior. ¿Sabes cuántas escuelas, carreteras, centros educativos, hospitales se puede construir con eso? ¿O cuántos pozos se pueden perforar? Es decir, el centralizar también deja una... Sí, negociar mejor. Pues se puede negociar mejor, ¿no? Segundo, hemos también implementado una estrategia de un organismo interno de control que le permite a los empleados de Pemex tener mayor certidumbre cuando tomen las decisiones. Teníamos más de 6,000 lineamientos o reglamentos. Pues uno ya no sabía a qué atenerse. Eso parecía un espagueti que como que confundía a cualquier persona. Hemos desburocratizado la toma de decisiones. Falta mucho. No estoy diciendo que se haya logrado algo con lo que estemos satisfechos. Y finalmente te diría, y hablábamos de las asociaciones. Si tú, Ileana, te asocias con Petróleos Mexicanos en un proyecto, pues tú serás la primera que esté velando que no paguemos más por los servicios de lo que debemos. La transparencia se va a incrementar de una forma importante a partir de las asociaciones. En los grandes proyectos, en los pequeños y en los medianos, nuestros socios nos ayudarán a velar que seamos más eficientes y por lo tanto no haya potencialmente un mal uso de los recursos de Petróleos Mexicanos. Y esas son cosas muy pragmáticas en las que estamos trabajando. Reitero, siempre en este tema uno puede hacer las cosas mejor. Promoveremos además que haya quejas, que haya sugerencias, que hay un buzón de voz, hay un correo electrónico para que la gente denuncie si hay irregularidades. Pero te diría que inclusive estamos trabajando con la OSD en una certificación, que ellos nos acompañen en las licitaciones, Transparencia Mexicana, testigos sociales, en fin, hay mucho por hacer, pero estamos trabajando y totalmente comprometidos con este concepto. Las nuevas agencias, porque también aquí hablamos de transparencia, hablamos de transparencia, pero también hablamos de la transparencia del medio ambiente, de la operatividad, de la seguridad. Y vamos por partes, si quieres hablamos primero de medio ambiente y luego de seguridad, porque los dos temas están muy candentes en Tabasco, así como los reclamos sociales, pues también el posible daño al ambiente, que es lo que argumentan, lo que esgrimen, y bueno, pues también la seguridad por la ordeña de ductos. Hablemos primero, ¿con quién tendrían que trabajar ahora las comunidades, Emilio? ¿Con Semarnat, Profepa o con la nueva agencia? Es con la nueva agencia y con Semarnat. Pero entonces en Tabasco, porque como no hay representatividad todavía de la agencia, ¿tenía que ser vía Semarnat y luego la agencia? Es correcto, la agencia depende formalmente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ajá. Y es muy importante el que esto ya sea independiente de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Sí, claro. Porque ahora habrá otras empresas que vengan aquí a perforar y extraer petróleo. Y ni modo que Petróleos Mexicanos fuera a ponerles una multa. Pemex es ya una empresa más del sector. De tal forma que, pues para tener un piso parejo, el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto atinadamente haya creado esta agencia, pues permitirá tener a alguien que vele, no solo porque que Pemex cumpla con sus metas medioambientales, sino que también los terceros. Y hay un tema que me permite tocar sobre transparencia. A Pemex, muchos de los proyectos que uno piensa que han sido las mejores ofertas, han sido los peores proyectos de la empresa. O sea, lo que parece lo más barato puede terminar siendo lo más caro. Y en ese sentido, la transparencia y la eficiencia hay que llevarlas al mayor nivel de comunicación posible. ¿Qué sucede? Uno puede tener 2 o 3 ofertas técnicas para un proyecto con precios diferenciados, pero resulta que si la que parece más cara es la más eficiente y te va a permitir desarrollar ese proyecto en la mitad de tiempo, o que la productividad de ese pozo sea 40% superior, pues entonces lo que parece más caro es lo mejor. Okay. Y hay que comunicarlo. Y no satanizar que comprar lo más barato necesariamente va a terminar siendo lo mejor.
Eso que acabas de decir es importantísimo, el tema de la comunicación. Entre más fluya la comunicación entre Pemex, las empresas, el sector y las comunidades va a ser mucho más fácil. Hay otro tema, hablando ahorita de transparencia y de los puntos cojitos que ha traído Pemex, es el tema del sindicato, y el 31 de julio pues, se tiene que firmar el nuevo contrato colectivo con el sindicato. En ese sentido, ¿va a haber cambios? ¿Qué opinas del nuevo sindicato? El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezado por el senador Carlos Romero de Champs, ha mostrado un gran compromiso con la transformación de la empresa. Se los reconozco y esta labor es día a día. ¿Por qué? Porque los cambios son tan fundamentales a partir de la reforma energética. Vamos a competir en todos los eslabones de la cadena de valor. Ya no hay áreas para bajar las manos y decir, bueno, pues mira, no soy el más eficiente, pero no hay nadie más con quien competir. No, eso ya no va a suceder. Y el ánimo de nuestros trabajadores sindicalizados y de confianza es en la transformación de Pemex, en una nueva cultura de trabajo. Es uno de los muchos cambios que estamos llevando a cabo, es el instalar una nueva cultura de trabajo que no es así platicadito, sino que tenemos una metodología que estamos implementando ya a nivel de directores y subdirectores, y en los siguientes 18 meses estaremos implementándola en toda la organización, que sea una cultura totalmente distinta a la que tenemos, el que sepamos trabajar en equipo, el que no toleremos actividades que pongan en riesgo las vidas de nuestros colaboradores, ni de la seguridad industrial de nuestras instalaciones. En fin, valoro el apoyo del sindicato, si bien hay gente que está en el ánimo de enfrentar a la empresa y al sindicato, yo te diría que hoy estamos más unidos que nunca. Esto de gente que quiere enfrentar a la empresa y al sindicato, ¿es la creación de otro sindicato o a quién se refiere, Emilio? Pues nosotros tenemos solo una relación, que es con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Perfecto. Pues para ir cerrando la entrevista, porque sabemos que traes el tiempo un poco ajustado, el escenario cuando se planteaba esta reforma era uno, cambia. ¿Qué le dice a la gente, a estos comentarios, analistas o el temor de la gente? Pues ya no fue lo que se esperaba, las cosas cambiaron. ¿Hacia dónde les dices que dirijan la energía, las oportunidades, que nos pongamos todas las pilas para entrarle a este proceso, pues, que es lo fuerte de México ahora económicamente, ¿no? Las oportunidades que la reforma energética le plantea a nuestro país, yo creo que son las más importantes de las últimas décadas. Se ha dejado de invertir en este sector en muchas áreas, en ductos, en terminales, en desarrollo de campos, en refinerías, en plantas petroquímicas. Hoy importamos el 75% de los plásticos que consumimos, casi el 70% de los fertilizantes que podríamos producir en nuestro país. A partir de la reforma, esto se va a revertir y vamos a sustituir importaciones, vamos a generar toda la infraestructura que se requiere, pero no solo Pemex, ya también fondos, empresas. Yo les animo a que busquen oportunidades de inversión en el sector, que se aproximen a los foros que estamos llevando a cabo junto con asociaciones. En toda la cadena de valor es una industria muy intensiva en capital. Traducido es una industria que requiere mucho dinero para llevar a cabo la inversión. Pero eso no quiere decir que se puedan sumar pequeñas partes para participar en un proyecto como consorcio. Y ahí es donde los mexicanos, empresarios, que son altamente creativos, deben de sumar esfuerzos, deben de reunirse y aproximarse a las cámaras que hoy en día son un gran aliado de Pemex y de los empresarios, y bueno, ser creativos, plantearnos casos de negocio. Pero te diría que la reforma energética, si no se hubiese aprobado, hubiese colocado a Pemex en una situación prácticamente de desesperanza. ¿Por qué? Porque pues nuestra producción viene a la baja, los yacimientos fáciles se nos han acabado, el precio cae 50%. Si no tuviésemos la capacidad hoy de aliarnos y asociarnos en toda la cadena de valor, Pemex está en una situación verdaderamente dramática. Hoy, si bien es una situación de emergencia compleja, porque los flujos se nos han caído de una forma muy importante, hay esperanza, hay gran esperanza, pero sobre todo, más allá de lo que uno pueda creer, las oportunidades geológicas, de aquí el ingeniero José Luis Fong no me dejará mentir, están ahí. El petróleo está ahí, solo hay que extraerlo, hacerlo de una forma eficiente y medioambientalmente responsable.
Pensar en Luis. negocios, ¿Algún comentario? Sí, el comentario que quiero decirle, como bien dice nuestro director general, el maestro Emilio Lozoya, aquí en Tabasco, nuestras reservas, todavía tenemos más de 3,000 millones de reservas por extraer, donde estos yacimientos tenemos que ir por ellos, en asociaciones, que es muy importante también, y ahí está esa gran área de oportunidad. Entonces, para decirle a todos los tabasqueños que el fin de todo esto es que nos pongamos a trabajar fuerte, como siempre les he dicho, y en equipo, como lo dijo bien el maestro Lozoya, tanto al interior de la empresa como con todos los que se acerquen a colaborar con nosotros en esas sociedades. ¿Y qué le Muchas dices gracias. finalmente a los tabasqueños? Estás aquí, estás en la tierra, estás viviendo el ambiente. Fue esta gaviota. ¿Qué les dices al tabasqueño? Es un gran estado con tremendas oportunidades y a veces uno no valora necesariamente lo que tiene. Hay tantos estados en nuestro país que quisieran tener las oportunidades que hay en Tabasco. Como dijo José Luis, hay que ponernos las pilas. A las y los jóvenes, sobre todo, los invito a que se aproximen a las carreras de esta industria. Se requieren decenas de miles, si no es que más bien cientos de miles de nuevos jóvenes. Y te diría que Pemex aspira a que las y los mejores estudiantes acudan a trabajar a nuestra empresa. Ese es uno de mis grandes objetivos en esta administración, que Pemex sea la primera opción de trabajo para las y los mejores estudiantes de nuestro país. Y en Pemex esas puertas estarán abiertas para los tabasqueños. Hay un proyecto de una universidad de la energía que se está impulsando por parte de algunos legisladores. ¿Qué papel jugaría Pemex en esta para crear precisamente los cuadros idóneos que puedan trabajar en el sector energético? Pues nosotros estamos becando a muchos estudiantes. La Secretaría de Energía, a través del fondo que comenté, también ofrece muchas becas. Sí. Pero sobre todo estaremos aproximándonos a este tipo de iniciativas, porque lo que requerimos es tener una cierta influencia, y lo digo de un sentido positivo, para decirles qué tipo de talento y qué tipo de habilidades requerimos. No sirve nada mandar a un estudiante brillante a estudiar 3 o 4 años, cosas que pues, no necesariamente requerimos. Y ahí la aproximación entre industria y universidades y sector educativo es crítica. Sí, son datos fríos. Hay un déficit muy importante de ingenieros en geociencias y ingenieros petroleros en nuestro país. Las y los jóvenes de aquí de Tabasco espero que le apuesten a esto, porque las oportunidades de inversión están ahí. Y les agradezco a ustedes de veras este espacio de poder compartir. Bienvenido a Tabasco. Muchas gracias. Gracias José Luis. Gracias, José Luis Fong, director de Pemex Exploración y Producción, Región Sur, y Emilio Lozoya Austin, director de Pemex. Gracias a los dos. Gracias.